¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, ya nos queda poquito de cursada, ya vamos tratando de ir cerrando los temas, ¿m? Y más ahora que se vienen los días lindos, ya estamos. Ya el 9, si no me equivoco, 9 de diciembre, tenemos el parcial. Bien, bueno, nosotros habíamos estado tratando la clase pasada el contrato de cesión, ¿sí? Vamos a retomar un poquito, ¿sí? Hay un compañero que no podía estar hoy y preguntó si la podían grabar a la clase y subirla. Sí, la clase va a estar grabada y se va a estar subiendo al campus el enlace. Igualmente vieron que las clases están disponibles también en el canal de YouTube. Así que no hay ningún problema. Gracias por avisar. Bueno, yo voy a ponerles en pantalla un poquito el Power y vamos a retomar porque había algunos temas que habían quedado sin... Ahí está. Habían quedado sin ver, ¿sí? Bueno, más o menos acá me gustaría retomar. Con relación al tema de las obligaciones. Ustedes lo que tienen que tener presente cuando estamos hablando de la cesión es que al cederse bien el crédito, al transmitirse, ya sea también la posición contractual, lo que se va a hacer es una notificación al deudor cedido. Como partes en la cesión, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al cedente, el cesionario, que va a ser quien va a ocupar el lugar del cedente, y vamos a tener determinadas comunicaciones para realizar con relación al deudor cedido. El deudor cedido no va a ser parte en el contrato, va a ser cedente y cesionario. Pero sí, al deudor cedido, bien, vamos a tener que realizar determinados actos. ¿Por qué? Porque la cesión, ¿cuándo va a producir efectos? La cesión produce efectos una vez que se celebra. Lo que pasa es que vamos a tener que establecer de alguna manera cuándo va a producir efectos con relación al resto de las personas a las que les puede cobrar significación la cesión. ¿Quiénes son las personas que le van a cobrar significación la cesión? Los acreedores, y ahora vamos a ver qué acreedores, y el deudor cedido. Cuando hablamos de acreedores, tenemos que tener presente que acreedores puede tener el cedente como el cesionario. Al cedente, los acreedores del cedente, ¿por qué les puede llegar a afectar la cesión? Porque el cedente, bien, va a haber reducido su, a lo mejor su patrimonio. Ustedes me van a decir, o acá el contador me va a decir, bueno, salen los derechos, pero es a cambio de un precio, ingresa dinero. Lo cierto es que si los acreedores, nosotros nos mentalizamos contablemente, financieramente, en cuanto a que los acreedores están expectantes porque a ellos se les deben bien sus pagos y deciden a lo mejor trabar embargo con relación a un crédito que tiene el cedente, como podría ser el crédito generado de los alquileres. Esa situación, bien, que se produzca una cesión, a los acreedores los puede afectar. Y entonces puede ser que hayan iniciado algún proceso ejecutivo y que se produzca
cierta controversia en torno a quién tiene derechos sobre esos derechos creditorios que fueron cedidos. Entonces, si bien la cesión va a producir efecto desde el momento en que se celebra, todos estos efectos con relación a este conjunto de personas que pueden estar interesadas en torno a esa cesión, se van a dilucidar con lo que llamamos la notificación. ¿Qué es la notificación? La notificación es la comunicación fehaciente que va a realizar ¿quién? El cedente hacia el deudor cedido, informándole que se ha producido una cesión. ¿Cómo va a ser esta notificación? Bueno, tiene que, o sea, ustedes van a ver que la notificación puede ser verbal, puede ser expresa, pero en realidad, si le vamos a dar esta significación y este peso, el hecho de que sea fehaciente, la mejor manera va a ser mediante una carta documento, puede ser mediante un telegrama. Imaginen, por ejemplo, que un acreedor tiene que una persona tiene un crédito, como decíamos hoy, derivado de un contrato de locación. Y puede ser que tenga un acreedor, y que quiera cancelar la deuda con ese acreedor. Por ejemplo, qué sé yo, debe los materiales por una obra que hizo hace un tiempo. Entonces agarra y le cede los derechos derivados de ese contrato a el acreedor que tiene por la obra de los materiales. ¿Me van siguiendo? Tengo deuda con el corralón, con los materiales, y le cedo todos los derechos de ese contrato, y entonces va a poder cobrarse la deuda esta persona a través de esa cesión que se realiza. Pero no es la única deuda que tiene el cedente. El cedente también debía expensas. Y la administración del consorcio, bien, decide entablar una ejecución. Y dicen, el departamento está alquilado, vamos a embargarle los alquileres. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar que cuando la administración traba el embargo por los alquileres, va a aparecer el inquilino y va a decir, sí, yo tengo un contrato, pero ese contrato fue cedido y ahora el beneficiario de ese contrato es el corralón X. ¿Cómo va a sustraerse ese crédito que tenía el cedente de la administración si él notificó formalmente, mediante carta documento, al deudor cedido que iba a tener una nueva persona que se iba a presentar a cobrar el dinero del alquiler en función a que él cedió los derechos derivados de ese contrato de alquiler? Y lo podría hacer. Pero acá les estoy diciendo que es importante la notificación porque si la notificación no se cursa, esa cesión no va a producir efectos con relación a los otros acreedores. El de las expensas por acá, que estábamos hablando. O si la notificación se formaliza después que se tragó el embargo sobre los alquileres, tampoco va a producir efectos, tampoco va a servir, porque llegó tarde la notificación. Entonces, es importante que la notificación se efectúe a la brevedad y se efectúe en forma
fehaciente para darle fecha cierta y la cesión con relación al deudor cedido y el nuevo cesionario quede perfeccionada y no venga otra persona a cuestionar, ¿sí?, ese crédito. O sea, si se notificó, salió del patrimonio del cedente y por lo tanto los acreedores no pueden ir. Si no se notificó, no salió del patrimonio del cedente. Después entraremos a discutir, si alguno de ustedes lo está pensando, qué vamos a tener en cuenta, si la recibió la notificación o no la recibió. Bueno, ahí lo que va a valer va a ser la fecha en la cual se expidió la carta documento. Bien, desde que se envió la carta documento con relación a los terceros, ya vamos a tener esa parte cubierta. Y con relación al deudor cedido, ustedes me van a decir, si el deudor cedido nada había recibido, y mismo así lo dice el código, si el deudor, mientras que el deudor cedido no haya sido notificado, y va a ser notificado cuando reciba y abra la carta, el pago que efectuó bien al cedente va a ser válido. Ustedes van a, les estoy hablando de una zona gris. Envió la carta y todavía no la recibió. Si no la recibió, todavía no tomó conocimiento que se había cedido. Y por lo tanto, el deudor cedido pagó bien. Ahora, si él recibió la carta documento, no puede pagarle al cedente, tiene que pagarle al cesionario. Y con relación a los acreedores, la fortaleza va a estar en la fecha en la cual se expidió la carta documento, para que le sea oponible a los acreedores del cedente, porque los acreedores del cedente pierden ese derecho en la medida en que esa comunicación, esa notificación se cursó. ¿La notificación para qué? Para darle validez, para no crear esa cesión de crédito después que se produjo el embargo. Entonces, si nosotros se genera la notificación y después se hace lo que sería el embargo, ese embargo cae, no tiene razón de ser. Se cuestiona, porque ese crédito ya no pertenece al deudor que tenía las expensas, sino que ese crédito pertenece al nuevo cesionario, al nuevo acreedor, vendría a ser de esta persona por el contrato que se celebró. Más o menos lo entienden, o sea, el tema de la notificación, ¿sí? Nosotros antes definíamos la notificación cuando se preguntaba en un examen, bueno, ¿y qué es la notificación? ¿O qué supone la notificación? Y se contestaba, bueno, la notificación, se decía, supone el embargo del crédito a favor del cesionario. Y así decía el Código de Vélez. Y nadie entendía qué quería decir el embargo del crédito a favor del cesionario. Y lo que quería decir, nada más y nada menos, era ese privilegio que en cierta medida que se le estaba dando al cesionario por haber notificado de que ese crédito que él recibe no va a ser cuestionado por los acreedores que tenga el cedente si efectivamente se notificó. Bien, esta situación que se da es muy importante en la cesión, ¿sí? Porque toda persona que cede por algo, ¿bien? O porque quiere anticipar el dinero o porque alguna cuestión puede haber de por medio, entonces cobra significación. Dentro de lo que es la cesión, otra cuestión fundamental tiene que ver con la titularidad del crédito. Es decir, que una persona realice una cesión se presume, o sea, está catalogándose como que está legitimado para ceder. Si yo cedo los derechos de autor de tal libro, es porque soy la autora. Si yo cedo los derechos, la propiedad intelectual de tal patente, es porque soy su autor. Si yo transmito, endoso un cheque, es porque soy su beneficiario. Si yo cedo los derechos de un boleto, es porque estoy como favorecida por ese boleto que compré y estoy en condiciones.
Entonces, el primer presupuesto que hay cuando hay una cesión, cuando se formaliza una cesión, es que la persona, y la principal obligación, es que la persona que transmite por una cesión realmente sea la titular de ese crédito. Que es una situación que ustedes dirían, bueno, es obvio que tiene que ser titular del crédito. Bueno, pero muchas veces no todo es tan claro y por eso existen los abogados, se realizan adulteraciones o o en función de una situación de apariencia se transmite y luego resulta de que no era el dueño, o puede ser que siendo el dueño, el titular de ese derecho, lo transmita a su vez a sucesivas personas y entonces nos encontramos con un boleto que fue cedido varias veces a distintas personas dentro de un mismo mes o dentro de un mismo año, y entonces se configura lo que sería una estafa, un delito penal. Entonces, una de las obligaciones principales entre cedente y cesionario es que efectivamente quien está cediendo es titular de ese derecho. Si no fuera titular de ese derecho, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece que puede ocurrir? Y ustedes lo tendrían que saber. A ver. Puede pasar. A ver. Si yo vendo una casa y no soy el dueño de una casa, si yo celebro un contrato de locación y diciendo que soy la dueña y no soy la dueña. Si yo soy... ¿Es nulo? ¿Pierde validez? Rodrigo le encanta participar. Pam, Rodrigo. Bien. Pensé que eras vos el alumno que no venía hoy. Qué mala. No, sí, pierde validez. Trabajando y no me escapé exactamente. Tiene que ver con la evicción. ¿Alguien lo estaba pensando o Tomás lo estaba pensando? No. No. Bueno. La evicción. ¿Qué es la evicción? Tiene que ver con esa turbación en el derecho que sufre el adquirente de un derecho porque otro, ¿no es cierto?, viene a cuestionar ese derecho que se ha transmitido. Entonces, si no es titular, bien, más allá de una acción penal, va a tener que salir, va a tener que producirse lo que viene ahí, lo seguido que está en el Power, que es la garantía de evicción. Garantizar que el crédito existe y que se es titular, es decir, no solamente la legitimidad de quien lo transmite, sino también de que existe. Yo puedo decir, sí, yo soy titular del derecho a percibir los alquileres. ¿No ves? Acá está el contrato. Sí, pero ese contrato resulta que vence el mes que viene y me trajo el contrato con el sellado borroso, no se veía la fecha bien de vencimiento y él alegaba que el contrato tenía 6 meses más de continuidad y el contrato resulta que venció el mes pasado. Bueno, ¿era titular de ese crédito? Era titular. ¿Existe? No, no existe. Entonces, está transmitiendo algo que no era posible, no era lícito, porque transmitía algo que no existía como que realmente existía. ¿Bien? Entonces, esta obligación, la de titularidad, la de la garantía de evicción, ¿y cómo va a funcionar la garantía de evicción en la cesión? Y ahí nos vamos a remitir a la parte general y vamos a decir que si se trata de una cesión a título gratuito, se van a aplicar las reglas de la donación. Recuerden que la cesión puede ser gratuita o puede ser onerosa. ¿Y cómo era la evicción en los contratos gratuitos? Solamente procedía si se hubiera obrado de mala fe o si se hubiera pactado bien expresamente esta garantía. Después estaba la posibilidad de subrogarse en los derechos de quien hubiera adquirido anteriormente a título oneroso. Entonces, y si fuera título oneroso,
Bueno, y si fuera título oneroso, se aplicarán las reglas de la compra-venta. Y entonces ahí vamos a estar al valor del bien, a la posibilidad de reclamar un daño, bien, porque está vendiendo, está transmitiendo algo que no existe o que efectivamente es cuestionado. Y después tenemos la garantía de solvencia. La garantía de solvencia que la encontramos regulada en el artículo 1630. Y vamos a ver, bien, que en principio, cuando hablamos de la garantía de solvencia, en 1628, que se refiere a evicción, nos habla de solvencia y después nos habla en 1630. En 1628 les dice, si el derecho, si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso. ¿Cuál sería un derecho litigioso? ¿Qué ejemplo podemos pensar? Algo que se está discutiendo en la justicia, que todavía no tiene sentencia. Muy bien, algo que se está discutiendo en la justicia. Exacto, Emilio. Por ejemplo, hay un usucapión de una persona que durante 15 años estuvo en la posesión del bien a título del dueño y se cedió ese boleto que yo había firmado y ahora cuando van los que quieren ocupar la propiedad se encuentran con que hay un usucapión. O otra situación que podríamos pensar de un crédito litigioso, un heredero aparente que cedió bien derechos de la sucesión y ahora resulta que el padre tenía otro hijo y él no sabía que tiene un hermano, medio hermano. Y todos los actos que hizo ahora son cuestionados y las cesiones de derechos que hizo son cuestionadas porque apareció bien otro heredero en la herencia, con relación a los bienes. Entonces, cuando es litigioso, bien, el cedente garantiza la existencia y legitimidad al tiempo de la cesión, excepto de un derecho litigioso o que lo ceda como dudoso, pero no garantiza la solvencia de su deudor cedido ni de sus fiadores, salvo pacto en contrario o mala fe. Es decir, el principio general por el 1628 es que esta garantía de que va a pagar la persona, que no, si fuera un crédito, el tema de los alquileres, el tema de un pagaré, de un cheque que yo estoy cediendo, no garantizo bien la solvencia por parte del deudor que estoy cediendo. Ahora, el 1630 les dice, si el cedente garantiza la solvencia del deudor cedido, se aplican las reglas de la fianza, con sujeción a lo que las partes hayan convenido. Como ustedes ven, todo en este sentido va a primar la autonomía de la voluntad. Primero, lo que las partes hayan acordado, y si nada acordaron, el efecto que se le va a dar a esa garantía de solvencia es como si fuera de la fianza, es decir, que el cedente va a funcionar como fiador. Entonces dice, el cesionario solo puede recurrir contra el cedente después de haber discutido los bienes del deudor, beneficio de fusión. ¿Se acuerdan en fianza? Excepto que se haya concursado o quebrado. Bien. ¿Y qué pasa si el derecho que se cede no existe? 1629, que tendría que ver puntualmente con la garantía de evicción. Yo cedo un derecho y ese derecho no existe. Bueno, en 1629 les dice, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses. Si es de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un plus
en concepto de un perjuicio que ocasionó si fue de mala fe. Va a haber que probar que es de mala fe. En el caso, por ejemplo, que estábamos dando hoy del ejemplo de la herencia y el heredero aparente. Resulta que el heredero cede derechos de la herencia y va a decir, no, yo no sabía que mi papá tenía otro hijo. La verdad que yo no sabía. Y resulta que hay cartas, documentos, presentan el juicio el hijo, reclamos, ya el padre que le venía reclamando el tema de alimentos de cuando él era chico, y con toda la documentación que se presentó, queda acreditado que el heredero estaba noticiado de que había otra persona con vocación hereditaria y ahora desconocía y se decía desentender de la situación. Bueno, lo probamos y si se puede probar, vamos a tener ese plus que va a ser la diferencia entre el precio real, me está tasando en cierta medida el perjuicio y el plus que va a determinar por haber obrado de mala fe. Que la mala fe la voy a tener que probar, la voy a tener que acreditar, y que veremos ese flujo significativo con relación a los perjuicios que dice haber sufrido el cesionario. ¿Bien? Bueno. Después, otra cuestión que tiene que ver, que cobra significación con el tema de la cesión, era el tema de la notificación. A ver, sí. Era el tema de la notificación con relación a el momento en el que se efectúa la notificación y si hubiera varias personas a quienes se ha cedido ese crédito. Vamos a ver entonces bueno, vamos a retomar, vamos a tomar desde el 1620, pero me parece que más concreto acá sería el 1622. La cesión tiene derechos, dice, respecto a terceros desde su notificación, instrumento público o privado con fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrados. Esta salvedad bien es nueva con la modificación al Código Civil y Comercial, tiene que ver con que independientemente, y esto es muy importante, no es detalle menor, porque nosotros le damos una significación a la notificación, que le generamos una publicidad tal que no nos debemos de olvidar, nos quiere decir el Código Civil y Comercial, que tenemos bienes registrables y que esos bienes registrables, una vez que se opera la cesión, se tienen que efectivamente dar cuenta con la registración correspondiente. Por ejemplo, si yo vendí un auto, la transmisión formalmente opera con la inscripción en el registro, ¿bien? Y a partir de ahí, cualquiera que quiera trabar un embargo sobre ese bien, le va a ser rechazado porque hay un nuevo titular. Vuelvo a leerles el código, pero les dice, le hace referencia a la necesidad de que sea un instrumento público o un instrumento privado con fechas ciertas para que tenga efectos, y habla de esta necesidad de la registración y que les dice, la cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento privado, por instrumento público, por instrumento privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrados. Este sin perjuicio no es claro. Sin perjuicio, ¿qué quiere decir? Que yo no debería dejar de realizar la inscripción definitiva, que va a producir efectos la notificación en la medida en que haya realizado la inscripción definitiva, o que la notificación va a producir efectos independientemente de que en algún momento voy a tener que realizar la inscripción correspondiente. Es decir, este sin perjuicio, ¿qué nos quiere decir? ¿A qué apunta? Bien, vamos a seguir leyendo ahora
el 21 y el 22. Los pagos hechos por el cedido al cedente antes de ser notificada la cesión, así como las demás causas de extinción de la obligación, tienen efectos liberatorios para él. Era lo que yo les decía. Si el deudor cedido paga antes de haber recibido la notificación, va a producir efectos. ¿Sí? Pero tengan acá, para cuando lo vayan a leer, a lo mejor ahora no están en el contrato estudiándolo, pero fíjense cómo está redactado, se los vuelvo a leer. Los pagos hechos por el cedido. ¿Quién es el cedido? El deudor cedido. ¿Sí? Los pagos hechos por el cedido al cedente, antes de ser notificada la cesión, le van a producir la liberación, van a tener efectos liberatorios. En la concurrencia entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea posterior en la fecha, aunque la cesión sea posterior en la fecha. Es decir, que el primero que notifica, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con esa persona que decíamos, que cede su crédito y hace varias sesiones sobre el mismo crédito. Bueno, ¿quién va a tener derecho con relación al deudor cedido a perseguirle el cobro? El primero que haya notificado. Aunque sea posterior, dice, ¿y qué pasa si es posterior la sesión? No interesa la fecha de la sesión, va a interesar la fecha de la notificación. ¿Está? No interesa la fecha de la sesión, va a interesar la fecha de la notificación. Por eso lo importante de la notificación y de todo cuando hablamos en torno a qué es la notificación para el deudor cedido y qué es para con los acreedores del cedente. La importancia que tiene. Les iba a decir algo que se me... Bueno, ya me voy a acordar. Bien. Concurrencia de cesionarios. Bueno, concurso a quiebra. En caso de concurso a quiebra del cedente, la cesión no tiene efecto respecto de los acreedores si es notificada después de la presentación en concurso o de las sentencias declarativas de quiebra. Claro, todas las notificaciones que yo haga después de los actos que realizaron los acreedores, en ese caso quedan sin efecto. Un acreedor embarga el crédito y después se notifica, la cesión no produce efecto, con mayor razón en un concurso o en una quiebra. Bien, la notificación hecha posteriormente no va a producir efecto. Corre lo mismo que el principio general, bien, la prioridad se le da a que haya sido primera la notificación antes que las acciones cautelares que va a entablar el acreedor por ese crédito. Bien, con esto estaríamos terminando, ¿sí?, el contrato de cesión. Acá ya está. ¿Sí? Estaríamos terminando el contrato de cesión. Ustedes bueno, nosotros prácticamente ya no sé si van a tener otra clase conmigo, podríamos armar una clase de repaso si necesitan algo puntual para el viernes de la semana próxima, pero ya estamos también con el tema del parcial. Por eso me interesaba saber de los contratos que ustedes tienen pendientes, si hay alguno que les interese que se desarrolle, que haya quedado, no sé, donación, si quieren que se dé, si hay algo que tengan duda de donación, como dato, mutuo, porque en ese sentido me dicen y no hay problema. No sé con o con alguno de los que yo les di, si han tenido alguna dificultad. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien?
Bien. ¿Con qué otra materia están cursando contratos? ¿Usan alguna otra? ¿Procesal? No. Sí, yo estoy con teoría general del proceso y penal parte especial. Yo estoy con Teoría Dani. general del proceso. ¿Daños? No escuché, Emilio, ¿qué dijiste? Sí, estoy con derecho de Daños. edad. Ah, mira. Pero no sé si es demasiado para el tiempo que dispongo. Vamos a ver. Ajá. O sea, bien. Está. Sí, daños es. Pensé que era correlativa de contratos. No creí que la daban, que podían dar contratos sin tener daños. Pero bueno, está. Está bien. Bien, Lucía, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy con derechos humanos también. Bueno, de los contratos que yo les di, a ver, tenemos fianza, mandato, locación, gestión, porque mismo soy. Renta vitalicia, ¿ya tuvieron algo de renta vitalicia? No. Subió Claudio material nada más. Bueno, estamos. Bueno, sepan que cuando hablamos nosotros de contratos en especial, ustedes tienen que saber principalmente dar una definición, establecer los caracteres del contrato en cuanto a si es consensual, a si es oneroso, gratuito, bilateral, unilateral, prolongado en el tiempo, conmutativo, aleatorio. Es importante también, en algunos casos puntuales, poder diferenciarlo de otros, poder diferenciar la locación del depósito, la locación del comodato, ¿sí? Con relación al contrato de locación, es muy importante la modificación en torno a los plazos, en torno a la aplicación de la cláusula de rescisión anticipada, el tema de la actualización del monto, cómo se prevé la actualización, y por otro lado la necesidad de establecer, de constituir domicilios electrónicos, eso es fundamental. Después hay derechos particulares cuando hablamos de la cesión, que no pueden dejar de la locación, que no pueden dejarlos de tener en consideración, que es cuando muere el locatario y quienes tienen derecho a la continuidad. Y también qué pasaría en el eventual caso que se quisiera poner a la venta la propiedad, si es causal de extinción del contrato o no, qué opiniones hay en torno a ese tema, ¿sí? Porque tiene un derecho especial, un derecho particular, el locatario. Por el otro lado, con el tema de la fianza, saber bien la distinción entre fianza de deudor solidario, fianza solidaria y la diferencia con principal pagador. Ahí vamos a ver que las reglas que se van a aplicar, si hablamos de principal pagador, va a ser como si fuera codeudor y no fiador, ¿bien? Saber bien también lo que se vincula con el beneficio de fusión, el beneficio de división, el plazo de duración de la fianza, cosa que antes, esta es una reforma muy importante que trajo el nuevo código, antes no tenía plazo de duración el contrato de fianza, estamos hablando de 5 años, salvo que, ¿no es cierto?, si hay incumplimientos, bueno, tiene un plazo, pero saber también que si se prorroga el contrato con relación
a la obligación principal y a él no se lo cita, no se pide su consentimiento, el contrato cae, el contrato de fianza se extingue en el vencimiento original que tenía, bien, no se va a prorrogar. Después, con relación al mandato, bien lo que tiene que ser con el mandato oculto, poder diferenciar, ¿no es cierto?, lo que es el mandato, lo que es la representación y el mandato oculto en el cual no se exterioriza esa representación. Por lo tanto, sí encontramos una persona que encomienda a otra la realización de actos jurídicos, pero eso queda circunscripto al vínculo entre mandante y mandatario, no se va a exteriorizar porque no hay una representación, por lo tanto ahí estamos hablando de un mandato oculto. Dentro de las obligaciones, estoy haciendo un poquito de repaso, dentro de las obligaciones que tenemos por parte del mandatario, la obligación principal es la de realizar la rendición de cuentas. Cuando hablamos del mandatario, podemos pensar en el administrador de una propiedad horizontal que está llevando a cabo lo que sería la liquidación de gastos que tiene mensualmente un consorcio. Bueno, podemos tomar como que podría actuar como mandatario y esta rendición de cuentas, ya sea que obre bajo este carácter o realizando otro tipo de actos, tiene que ser documentada, detallada. No puede decir, bueno, en la realización de tal acto gasté 50.000 pesos y en el otro 5.000 y acá tenés la diferencia, te la deposito. No, tiene que haber todo un detalle documentado de qué actos realizó, cuáles fueron los gastos, cuáles fueron los valores de los ingresos, un detalle pormenorizado, a tal punto que si se rechaza esta rendición de cuentas, se la desconoce o hay cierta disconformidad, va a dar lugar a lo que se llaman las acciones judiciales por rendición de cuentas y para que el mandante rinda cuentas en sede judicial, ¿bien? Y entonces será el juez el que determinará si queda liberado el mandatario o no. Porque el mandatario va a decir, bueno, yo hice tales gastos, hice tales inversiones, cubrí, bueno, pero ya hay una diferencia en esa rendición de cuentas, muy clara, muy concisa. El mandante no va a liberar al mandatario y si no lo libera el mandatario, bien, va a ser demandado judicialmente o incluso el mandatario puede solicitar la aprobación, si no a la inversa, de su gestión a través de una resolución judicial. Digo esto porque cuando hablamos de mandatario, muchos podemos pensar, si no, en una persona, en un profesional que realiza una serie de actos jurídicos, pero también puede ser bien un familiar, el hermano, el padre, el sobrino, al que se le dio bien las facultades para realizar determinados actos o gestiones y con representación, y que luego, bien dentro del entorno familiar, se generan estas rispideces, estas diferencias en cuanto a, no, seguramente que se quedó con dinero, a qué está faltando, o a qué pasó con los alquileres del mes pasado, en qué los invertiste, pagaste las expensas, pero las expensas me figuran impagas. Entonces se generan estas discusiones que luego cuando no se solucionan, los conflictos pasan a la órbita judicial y tiene que estar todo concretamente y claramente documentado y es el juez, mediante pericias y demás, que realizará bien el análisis de la situación. Por otro lado, una de las figuras que ustedes tienen también está vinculada con el gestor de negocios ajenos. En el gestor de negocios ajenos, que está ahí cuando ven el contrato de mandato, hay una diferencia sustancial entre mandato y negocios ajenos, gestión de negocios ajenos. La gestión de negocios ajenos, nosotros decimos que no es un contrato. Se lo llama, hay quienes cuestionan esta manera de llamarlo, pero se lo llama cuasi contrato, es como si fuera un contrato, pero no es un contrato.
puntualmente es una persona que se preocupa por los negocios de otro y en función a eso realiza actos sin que nadie se los haya solicitado. Por ejemplo, se está perdiendo agua el departamento de arriba y el que vive abajo tiene problemas. Bueno, le dice a la administración necesita ingresar, bueno, esta persona se comunica con el dueño no contesta, le dicen que está internado, bueno, él se encarga, va a buscar un cerrajero, habla con la inmobiliaria que le estaba manejando la situación del departamento de arriba y consiguen que realicen el cambio del caño. Resulta que cuando van a hacer el cambio del caño, el administrador dice, esto no corre por cuenta de la administración, nosotros no nos vamos a hacer cargo, porque conforme al reglamento, este tipo de caño la administración no se hace cargo. Bueno, dice, yo no puedo dejar que esto siga perdiendo porque a mí me va a hacer un daño mayor y porque el hombre se le va a inundar el departamento. Entonces, podría bien disponer lo necesario para que se solucione ese problema que está teniendo esta persona en su unidad, en su departamento. Pregunto, ¿el dueño del departamento le dijo que lo hiciera? No. ¿La administración le dijo que lo hiciera? No. ¿Tiene autorización? No. ¿Por qué lo hace? Y me van a decir ustedes, bueno, porque es un metido, porque no tiene nada que hacer y lo quiso hacer, o porque es un hombre de bien y no quiere que a él se le ocasione un daño y que el departamento de arriba además sufra problemas. Bueno, ¿hay un contrato que une a esta persona con el dueño de la casa? No, nada. Bien, realiza el arreglo. El hombre sale de la clínica. Dice, bueno, yo tengo para cobrar por los arreglos que hice, pero yo no le dije que hiciera nada, no, pero si el departamento seguía así, iba a tener estos problemas. Bueno, esa manera de proceder, en esa figura, es un gestor de negocios ajenos, ¿bien? Él se llama así, él se encomendó, bueno, otras situaciones muy típicas que se dan, la caída de un árbol, hubo una tormenta, y no digo que se encargó de sacar el árbol, porque capaz que ese árbol tenía la historia en la familia y se aprovechó el vecino de sacar el árbol. Pero no, había una rama que estaba próxima a caerse y que iba a ser un desastre si se caía esa rama de ese árbol grande, y resulta que el vecino vive en Bariloche, bueno, lo llamó, no daba con él, y bueno, decidieron llamar a un podador para que cortara esa rama que iba a ocasionar un peligro a alguien, incluso a la propiedad del vecino que se ocupó. Eso tiene un costo, ¿bien? Y por eso va a estar obligado, ¿en qué medida está obligado el dueño del negocio, decimos nosotros, a hacerse cargo? En la medida en que haya sido un beneficio para él. Entonces, si para él fue beneficioso que le podaran el árbol, si para él fue beneficioso para que le arreglaran el caño, para él, entonces, significó un provecho, se va a tener que hacer cargo bien del valor. Ustedes me van a decir, y si le pasa un valor excesivamente, bueno, si discute el valor, habrá que ver el valor del plazo, el valor del mercado. Pero en definitiva, va a ser el valor que le diga el gestor de negocios que tuvo que abonar, probado y acreditado. Ahora, si se aprovecha de esa situación y hay una mala fe, bueno, podrá discutir en todo caso el monto al cual... ¿Están escuchando? No pasa nunca. Sí. Pasó un vehículo con el micrófono, compramos batería, compramos cobre, compramos... Cuando voy a derecho están las manifestaciones. Ahora acá casi en Barrio La Florida vienen a pasar. No puede ser. Bueno. Entonces, gestor de negocios ajenos, ese es el encuadre, cuando ustedes lo vayan a estudiar, ese es el encuadre que le tienen que ver, la vuelta que le tienen que dar. ¿Sí? Es una persona que sin que nadie le haya encomendado la realización de un acto, lo realiza y en la medida en que haya sido útil, beneficioso para el dueño del negocio, se va a tener que hacer cargo. ¿Sí? Acá hay una diferencia fundamental
en la responsabilidad que tiene el gestor de negocios, que en cierta medida es mayor que la del mandatario. Porque si el gestor de negocios, por esa actitud que tiene, ocasiona un daño, va a ser responsable. Hay responsabilidad, ¿bien? Directa del gestor de negocio. Imagínense que podando el árbol, cuando lo va a podar, resulta que justo pasa un auto, no tomaron la precaución de cortar la calle, pasa un auto, cae esa rama y muere una persona. Oh, ¿qué pasó? O se accidenta una persona. En ese caso, va a ser responsable el gestor de negocio. En cambio, en el mandato, la responsabilidad va a ser menor con relación a los daños que le puedo... Ustedes después léanlo, les encargo eso. Analícenlo, véanlo bien, la responsabilidad que va a tener el mandatario y la responsabilidad del gestor de negocio. Porque el gestor de negocio, como nadie le mandó a que lo hiciera, si él ocasiona un daño, es responsabilidad del daño que ocasiona. En cambio, en el mandato, bien, como está bajo un encuadre jurídico, va a estar acotada la responsabilidad del mandatario. Del mandatario, ¿qué es importante? Si tenemos que hablar del mandatario como cuestión importante para que tengan en cuenta y para el parcial y para la vida diaria, que hay que saber cuáles son las facultades que se le dan al mandatario y cuáles son y si se le da representación, ¿para qué se le da? Es decir, ¿cuál es el objeto del contrato? Porque si el mandatario, ¿por qué el mandatario pretende celebrar actos para los cuales no tiene facultades, no tiene autorizaciones, ese contrato, eso que va a realizar, no va a producir efectos y va a ser responsable él de los perjuicios que ocasiona. Imaginemos, por ejemplo, que a mí la doctora Bricio me dice: Florencia, me voy a ir a vivir a España, te encomiendo la venta del auto. Entonces me da un mandato para la venta del auto y me da un poder especial para que yo venda el auto. Resulta que tiene una casa y yo agarro y le digo a la gente que soy apoderada y que tengo mandato para vender la casa, cuando no tengo para vender la casa. Y la gente cree, bueno, en ese caso carece de efectos. No se puede obligar al mandante al acto celebrado por el mandatario fuera de los límites del mandato, porque el mandato que dio el mandante era para la venta de un vehículo y así constaba en el instrumento. Por lo tanto, acá se les dio un ejemplo grotesco, pero imagínense una empresa que nombra a un apoderado para, qué sé yo, celebrar un contrato de alquiler para sus empleados. Y resulta que celebra un contrato de alquiler para un conocido y no para sus empleados. ¿Qué va a pasar? Uno va a decir, bueno, hay una diferencia sutil. ¿Cómo sé si la persona que va a contratar es empleada de la firma o no es empleada de la firma? Bueno, vos, que vas a hacer el contrato de locación, tenés que pedirle, a ver, los datos de la persona que va a vivir, a ver la constancia de que es empleado de la firma. Porque si no, el mandatario me está obligando a un mandante que cuando yo le vaya a reclamar los alquileres al mandante porque no paga el inquilino, el locatario, me va a decir: yo no soy garante, yo no soy responsable, porque esta persona no es empleada y no pertenece ni perteneció nunca a la nómina de empleados. Entonces, lo primero que tengo que ver cuando estoy hablando de un contrato de mandato, de un contrato de representación, es que la persona que obra en función de ese mandato y de esa representación está autorizada y obra dentro de los límites de lo que se le ha otorgado. Todo lo que excede los límites de lo que se le otorgó no lo va a obligar al mandante y lo va a hacer responsable por los perjuicios que ocasiona. ¿Ah? Es como decir, la persona para qué es capaz. Bueno, el mandatario para qué es capaz, y va a ser capaz para aquellos actos que se le hayan dado mandato. Para los que no se le hayan dado mandato,
no los va a poder realizar y por lo tanto no se va a poder obligar al mandante con esos actos. A menos, ustedes dirán, ¿estás seguro? Si alguien les dice, ¿están seguros que es así? ¿Siempre es así? Bueno, salvo que después vaya y ratifique. O sea, claro, si después viene el mandante y dice, no, está bien, yo lo avalo, lo ratifico, está salvando, está enmendando esa falta de autorización de encomienda que estaríamos cuestionando. ¿Sí? Bueno, chicos, por hoy estaríamos terminando en una tarde hermosa, un viernes a la tarde. Les agradezco que estén acá presentes. Ya entonces, algunos que pudieron dormir la siesta, otros que no. Bien, piensen si hay algún tema que necesiten que se nos dé. Yo no tengo ningún problema la semana próxima y si alguno de los docentes no puede dar lunes o miércoles, veo si yo lo puedo cubrir para que no sea el viernes y estar tan encima del parcial. Cualquier cosa, piénsenlo entre ustedes, si no después me mandan temas y si no, esta será la última clase y la despedida. ¿Bien? Así que los dejo por hoy, ¿sí? Muchas gracias. ¿Una pregunta puntual? Que no veo nada en el chat. No. Bueno, chicos, nos vemos entonces Profe. próximamente. Profe. Chao, chao.